¿Alguna vez te has preguntado cómo es que la realeza, a pesar de su lujoso estilo de vida y su vasta riqueza, a menudo se ve envuelta en escándalos? Parece casi inevitable que aquellos nacidos en el mundo del privilegio se encuentren en situaciones de exceso, indulgencia y controversia. En el caso del príncipe Jorge, duque de Kent, esto ciertamente es cierto. Su vida estuvo marcada tanto por el esplendor como por la tragedia, por el misterio y el malentendido. Bisnieto de la reina Victoria y nieto del notorio rey Eduardo VII. El príncipe Jorge nació en un mundo de grandeza y agitación. Desde el principio, parecía que su destino sería tan tumultuoso como el mundo en el que creció. La vida del príncipe Jorge, aunque llena de promesas y potencial, también estuvo empañada por el escándalo. Nacido el 20 de diciembre de 1902, hijo de Jorge, príncipe de Gales, y María de Teck, el príncipe Jorge fue lanzado a una familia real en medio de enormes cambios históricos. Su bisabuela, la reina Victoria, había fallecido apenas unos años antes, y la monarquía estaba evolucionando rápidamente bajo su abuelo, el rey Eduardo VII. Sin embargo, como muestra la historia, la presión de una crianza así, junto con los deseos de libertad y expresión personal, puede crear una personalidad propensa a la rebelión y el exceso. Jorge no fue la excepción. Creciendo en Sandringham, Jorge vivió una infancia marcada tanto por el privilegio como por el aislamiento. Sandringham House, la finca real en Norfolk, proporcionó el ambiente perfecto para los primeros años de Jorge. El joven príncipe pasó mucho de su tiempo en compañía de su familia inmediata, aunque estaba claro, desde temprana edad, que nunca se ajustaría completamente al molde estándar de un heredero real. Mientras otros niños reales eran preparados para sus futuros roles en la monarquía, Jorge parecía más decidido a explorar el mundo a su manera. El mundo en el que nació el príncipe Jorge era uno de opulencia y exceso, ya que la era eduardiana marcó una época de vida lujosa. Sin embargo, también fue un tiempo en el que las normas sociales estaban cambiando. El deslumbrante exceso de la época iba acompañado de un sentido de decadencia moral, de límites siendo empujados y a menudo cruzados. Fue un periodo de la historia que difuminó las líneas entre la conducta apropiada y el comportamiento escandaloso. Y Jorge parecía encarnar esta dualidad. Si bien era un producto de su tiempo, también era un símbolo de las contradicciones inherentes a la familia real, luchando con la responsabilidad, las expectativas públicas y el inevitable deseo humano de libertad. A pesar de haber nacido en la familia real, los primeros años de Jorge no estuvieron exentos de dificultades. Las presiones de ser miembro de la Casa de Windsor pesaban sobre él, pero también estaba impulsado por el deseo de vivir fuera de las estrictas limitaciones de la vida real. Como joven, Jorge se encontró cada vez más en desacuerdo con el rol tradicional que se esperaba de él, especialmente en lo que respecta a asuntos de carrera y relaciones personales. La juventud del príncipe Jorge estuvo marcada por la rebelión. El joven príncipe se resistía bajo las estrictas expectativas del deber real, y en cambio buscaba un camino más libre y espirituoso. En los años que siguieron, se sintió atraído por el mundo del deporte y la aventura, actividades que le permitieron escapar de la rígida formalidad de la vida en la corte. La vela se convirtió en una de sus grandes pasiones, y pasó incontables horas en el agua, disfrutando de la libertad que le ofrecía. Los coches rápidos también se convirtieron en una fascinación, ofreciéndole la adrenalina y la emoción que tanto ansiaba. Sin embargo, a pesar de su amor por estos pasatiempos,
La vida de Jorge también estuvo llena de tendencias más oscuras: indulgencia en alcohol, drogas y escapadas sexuales. A medida que los rumores sobre sus escapadas comenzaron a circular, la reputación de Jorge como un real escandaloso comenzó a formarse. No fueron solo sus indulgencias públicas lo que causó revuelo, sino los detalles que circularon sobre sus preferencias sexuales. Se rumoreaba que tanto hombres como mujeres habían sido sus amantes, y esto parecía desafiar las normas de la propiedad real. La bisexualidad del príncipe Jorge, que rara vez se hablaba abiertamente en esa época, añadió combustible al fuego de los chismes públicos y el escándalo. Sus relaciones sexuales, sin embargo, fueron solo una fracción de la intriga que rodeaba su vida. Su estilo de vida indulgente, lleno de exceso, vida rápida y comportamiento desenfrenado, se convirtió en su legado definitorio ante los ojos del público. Aunque su comportamiento pudo haber parecido escandaloso para algunos, también fue un reflejo de los desafíos emocionales y psicológicos que lo acosaban. Nacido en una familia real, donde el deber y el servicio público eran lo primordial, se esperaba que Jorge se atuviera a un código de conducta rígido. Sin embargo, sus deseos personales y su sentido de sí mismo estaban lejos del ideal real. El príncipe estaba atrapado entre el mundo del deber y la necesidad de expresión personal, sin poder encontrar un equilibrio entre ambos. Este conflicto interno lo acompañó a lo largo de su vida, causando un estrés significativo y contribuyendo a su comportamiento imprudente. A pesar de su rebelión contra las normas reales, aún hubo quienes lo amaron y vieron un lado diferente de Jorge. Su familia, por ejemplo, veía a un individuo más compasivo y dedicado. Cuando se casó con la princesa Marina de Grecia y Dinamarca en 1934, quedó claro que Jorge había encontrado a alguien con quien compartir su vida. Se convirtió en un esposo amoroso y más tarde en un padre dedicado a sus 3 hijos. Aunque su vida personal estuvo llena de escándalos y excesos, también demostró un profundo amor por su familia. Sin embargo, el conflicto dentro de Jorge permaneció sin resolverse. No pudo reconciliar completamente sus deberes reales con sus deseos personales. Su búsqueda de significado y propósito lo llevó a seguir una carrera en la Real Fuerza Aérea, un camino que finalmente lo llevó a su trágica muerte. Aunque inicialmente se unió a la Real Armada, encontró su verdadera vocación como piloto. Sin embargo, esta pasión por la aviación tomaría un giro trágico. El 25 de agosto de 1942, Jorge murió en un accidente aéreo mientras servía como piloto durante la Segunda Guerra Mundial. La pérdida del príncipe Jorge fue un golpe devastador para su familia, y la familia real se vio nuevamente bajo el ojo público debido a las trágicas y misteriosas circunstancias que rodearon su muerte. Aunque su fallecimiento fue oficialmente considerado un accidente, muchos se preguntaron sobre los eventos previos al accidente. ¿Fue realmente un accidente o había más en la historia de lo que se veía? La muerte de Jorge marcó el fin de una vida que había sido tanto glamurosa como trágica. Había sido un hombre de contradicciones, un heredero real que anhelaba la libertad, un hombre de gran pasión que vivió una vida de indulgencia y exceso, y un esposo y padre que amaba profundamente. Su legado, sin embargo, a menudo ha sido eclipsado por los escándalos que empañaron su vida. Su bisexualidad, su comportamiento imprudente y su trágica muerte contribuyeron a la mística que rodeaba al príncipe Jorge, duque de Kent. Pero más allá de los rumores y el escándalo, el príncipe Jorge
sigue siendo una figura enigmática en la historia de la realeza británica. Su vida, aunque breve, reflejó las complejidades de la naturaleza humana y las luchas de un hombre atrapado entre el deber y el deseo. Su trágica muerte solo agregó al mito del príncipe que vivió al borde de la propiedad real y aseguró que su historia viviría mucho después de su partida. El príncipe Jorge, duque de Kent, nació en un mundo de riqueza, lujo y privilegio inimaginables. Como segundo hijo de Jorge, príncipe de Gales, quien más tarde se convertiría en el rey Jorge V, y la princesa, María de Teck, su futuro estaba casi predestinado por su linaje real. Su nacimiento el 20 de diciembre de 1902 lo colocaría entre las figuras más importantes de la familia real británica. Sin embargo, desde el principio, la vida de Jorge parecía estar destinada a ser todo menos ordinaria. El entorno en el que el príncipe Jorge creció moldeó gran parte de su carácter. Su infancia transcurrió en Sandringham House, una finca real en Norfolk, donde estuvo rodeado por la belleza y el esplendor del campo inglés. A pesar de la grandeza de su entorno, los primeros años de Jorge estuvieron marcados por un grado de aislamiento. La familia real, si bien ofrecía lo mejor en educación, cuidado y confort, también imponía un conjunto estricto de expectativas sobre sus miembros. Para Jorge, esto significaba crecer en un entorno donde el deber y el decoro eran fundamentales, y la libertad personal a menudo escaseaba. Sin embargo, el joven príncipe estaba lejos de estar contento con este estilo de vida rígido. Jorge mostró señales desde temprano de que no era el típico niño real. A diferencia de su hermano mayor, Eduardo, quien más tarde se convertiría en Eduardo Waiter, que parecía asumir con naturalidad el papel de heredero al trono, Jorge parecía menos interesado en las formalidades de la vida real. En cambio, mostró un gran interés por el mundo exterior, a los confines de la casa real. El niño, que fue criado para representar un día la monarquía en el escenario global, encontró que sus intereses se inclinaban hacia actividades más inconvencionales. Una de las pasiones que comenzó a apoderarse de Jorge en su juventud fue el deporte. La libertad y la fisicalidad de los deportes le atraían de una manera que los deberes reales formales nunca lo harían. La vela se convirtió en un interés particular, ofreciéndole la oportunidad de escapar de las sofocantes expectativas que acompañaban ser miembro de la familia real. La sensación de autonomía que le proporcionaba la vela era algo que Jorge anhelaba y le permitía dejar momentáneamente atrás las pesadas responsabilidades que se le imponían desde su nacimiento. Además de la vela, Jorge desarrolló un amor por los coches rápidos, un interés que definió aún más su espíritu rebelde. El atractivo de la velocidad y el riesgo reflejaban su creciente deseo de liberarse de las restricciones de la vida real. La pasión de Jorge por los coches no solo se trataba de la emoción de conducir, era simbólica de un anhelo más profundo de independencia y libertad de las limitaciones de su crianza real. El amor del príncipe por la aventura no era un secreto, y aquellos que lo conocían estaban bien al tanto de su deseo de vivir la vida a su manera. Sin embargo, a pesar de su amor por el deporte y la aventura, Jorge no estaba completamente libre de la presión de cumplir con las expectativas de la familia real. De hecho, su creciente insatisfacción con sus deberes reales lo llevaría a tomar una decisión importante en su vida. Mientras que muchos miembros de la familia real debían servir en el ejército como parte de sus deberes reales, Jorge se sintió más interesado en las realidades de una carrera que en las formalidades del servicio naval. Su padre,
El rey Jorge V esperaba que sirviera en la Real Armada, un camino que se alinearía con su estatus real y lo prepararía para posibles roles públicos en el futuro. Sin embargo, Jorge sentía una desconexión entre la vida militar que se esperaba de él y la vida que realmente deseaba. Este sentimiento de falta de rumbo e insatisfacción eventualmente empujó a Jorge a seguir un camino completamente diferente. Después de un periodo de reflexión y lucha interna, Jorge solicitó permiso para unirse a la Real Fuerza Aérea, una elección que reflejaba su verdadera pasión por la aviación y la aventura. Esta decisión, aunque recibió algo de resistencia por parte de su familia, le permitió seguir algo que le parecía más significativo, una carrera que parecía ofrecer tanto emoción como un grado de independencia. Su decisión de volar no fue solo una elección profesional, sino un reflejo de su anhelo de libertad personal. Sin embargo, la decisión de Jorge de unirse a la Real Fuerza Aérea no marcó el final de su espíritu rebelde. El joven príncipe continuó indulgente en un estilo de vida que algunos consideraban escandaloso, marcado por una serie de comportamientos hedonistas que le ganaron una reputación de mujeriego. Como era común en muchos miembros de la familia real de esa época, la vida personal de Jorge estuvo llena de rumores, escándalos y susurros. Sus escapadas sexuales, que involucraban tanto a hombres como a mujeres, se convirtieron en objeto de muchos chismes. Y la bisexualidad del príncipe, algo que nunca se discutió abiertamente en ese momento, pasó a ser una parte central de la intriga que rodeaba su vida. Aunque la orientación sexual de Jorge pudo haber sido uno de los aspectos más sensacionales de su vida, no fue el único. Su indulgencia en alcohol y drogas alimentó aún más la narrativa de un hombre incapaz de controlar sus excesos. Pero es importante recordar que el comportamiento de Jorge no fue solo un reflejo de defectos personales, también fue el resultado del entorno en el que creció. Como miembro de la realeza, Jorge estuvo constantemente bajo el ojo público, sujeto al escrutinio de la prensa y del pueblo. La presión para conformarse a las expectativas reales, mientras perseguía al mismo tiempo una vida de libertad y excesos, llevó a Jorge a luchar con su identidad y su lugar dentro de la familia real. A pesar de los escándalos que plagaron su vida personal, Jorge tuvo momentos en los que mostró un lado más entrañable y humano. Su matrimonio con la princesa Marina de Grecia y Dinamarca en 1934 marcó un nuevo capítulo en su vida. Marina, conocida por su belleza y gracia, se convirtió en la mujer que domó al príncipe salvaje, al menos en algunos aspectos. El matrimonio de la pareja fue uno de amor, y la devoción de Jorge por Marina quedó clara cuando comenzaron a formar su familia. Tuvieron 3 hijos juntos: el príncipe Eduardo, duque de Windsor, la princesa Alexandra, la honorable señora Ogilvy y el príncipe Miguel de Kent. Sin embargo, incluso en medio de la felicidad doméstica, las luchas internas de Jorge continuaron. Su necesidad continua de libertad e independencia personal a menudo entraba en conflicto con las responsabilidades que conllevaba ser miembro de la familia real. El profundo sentimiento de falta de rumbo del príncipe era algo que nunca lo abandonó por completo. Como resultado, incluso en su rol de padre y esposo, Jorge no pudo escapar de la profunda insatisfacción que lo acosó a lo largo de su vida. Este tormento interno sería, en última instancia, lo que llevaría al trágico final de su historia. La trágica muerte del príncipe Jorge el 25 de agosto de 1942
puso fin de manera abrupta y dolorosa a su vida. En ese momento, estaba sirviendo como piloto en la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, un rol que había asumido con entusiasmo con la esperanza de encontrar un mayor propósito. Sin embargo, fue mientras pilotaba un avión que la vida del príncipe se vio truncada. El accidente que le costó la vida fue oficialmente considerado un accidente, pero muchos especularon que había más en la historia de lo que parecía. ¿Fue simplemente un accidente desafortunado o había algo más siniestro en juego? Tras su muerte, la familia real tuvo que lidiar con la pérdida de un miembro querido. Sin embargo, a pesar del dolor, el legado del príncipe quedó marcado por los rumores y escándalos que lo acompañaron a lo largo de su vida. Su bisexualidad, sus relaciones y su comportamiento imprudente fueron los aspectos de su vida que la mayoría de las personas recordaba. De muchas maneras, la muerte del príncipe simbolizó el fin de una era para la familia real, una llena de contradicciones, secretos y verdades no dichas. Pero la vida del príncipe Jorge, tan trágica y escandalosa como fue, nos ofrece una visión de las complejidades de nacer en una familia tan prominente como la familia real británica. Sus luchas con el deber, los deseos personales y la identidad son reflejo de las presiones más grandes a las que los miembros de la familia real se han enfrentado históricamente. El príncipe Jorge no fue simplemente un hombre de escándalos, sino un hombre atrapado entre el fuego cruzado del deber y la libertad, entre las expectativas de su familia y sus propios deseos. Al final, fueron estas luchas internas las que moldearon el curso de su vida y finalmente lo llevaron a su prematura desaparición. A medida que continuamos explorando la vida y el legado del príncipe Jorge, duque de Kent, veremos más a fondo sus relaciones personales, sus luchas con su identidad y las trágicas circunstancias que rodearon su muerte. A pesar de la naturaleza escandalosa de su vida, sigue habiendo mucho que aprender sobre el hombre detrás del mito. Su historia, marcada tanto por el exceso como por el dolor, sigue resonando en los anales de la historia real. El príncipe Jorge, duque de Kent, a menudo fue visto como un símbolo de una época en la que la familia real británica parecía existir fuera de los límites ordinarios de la sociedad. Nacido en una época en la que la monarquía estaba haciendo la transición hacia una nueva era, la vida de Jorge se desplegó a la sombra de su ilustre familia. Pero no fue solo su linaje lo que lo definió. Fueron sus acciones, su desafío a las convenciones y su búsqueda de un propósito lo que dejó una impresión duradera. La vida del príncipe estuvo llena de pasiones, placeres y una búsqueda de significado que parecía estar en desacuerdo con el mundo que se esperaba que representara. Es fácil ver por qué su historia se convirtió en una de intriga y fascinación. Una de las características definitorias de la vida del príncipe Jorge fue su relación con su familia, que fue tanto una fuente de apoyo como de conflicto. Como segundo hijo de Jorge XV, Jorge supo desde una edad temprana que su destino no era heredar el trono. Este hecho solo lo diferenciaba de su hermano mayor, Eduardo, quien finalmente se convertiría en el rey Eduardo VI, y luego abdicó del trono. Como miembro de la familia real, el papel de Jorge era más simbólico que práctico, y quizás fue esta falta de un propósito claro lo que alimentó su búsqueda de significado en otras áreas de su vida. La relación de Jorge con sus padres fue compleja. Su padre, Jorge V, era conocido por su estricto sentido del deber y su adherencia al protocolo real. Esto, sin duda, colocó una presión considerable sobre Jorge para estar a la altura de las expectativas de su familia y cumplir
con sus responsabilidades reales. Pero el príncipe Jorge nunca fue alguien que se conformara fácilmente con estos estándares rígidos. Buscó algo más allá del mundo de las apariencias reales y los deberes ceremoniales. Su deseo de aventura, independencia y emoción a menudo lo ponía en desacuerdo con los aspectos más tradicionales de la vida real. A pesar de esta tensión, su familia siguió siendo una parte importante de su vida. De hecho, fue su madre, la princesa María, quien desempeñó un papel particularmente influyente en la crianza de Jorge. Mientras que su padre podía haber sido distante, María mostró una ternura y comprensión que permitió a Jorge formar un vínculo más cercano con ella que con su padre. A medida que el príncipe Jorge crecía, comenzó a asumir más responsabilidades públicas, asistiendo a eventos reales y cumpliendo con los deberes esperados de él como miembro de la familia real. Sin embargo, estas formalidades poco hacían para satisfacer sus necesidades más profundas de autoexpresión. Jorge encontró consuelo en el mundo de los deportes y la aventura, donde podía estar libre de las restricciones de la vida en la corte. Su amor por la vela y los coches se convirtió en una vía de escape para su energía, pero también fueron símbolos de su anhelo de libertad respecto a los deberes reales. Fue alrededor de este tiempo que las relaciones de Jorge comenzaron a tomar un giro más inconvencional. Las escapadas sexuales del príncipe Jorge fueron ampliamente discutidas, especialmente su bisexualidad, que permaneció como un secreto a voces durante su vida. Sus relaciones tanto con hombres como con mujeres se convirtieron en objeto de muchos chismes, y la vida amorosa del príncipe parecía generar tanta atención como sus deberes reales. Los escándalos que rodeaban las preferencias sexuales de Jorge fueron vistos a través de una lente de juicio moral, reflejando las actitudes de la época hacia el comportamiento no heteronormativo. En una época en la que la homosexualidad seguía siendo en gran parte un tabú, la apertura del príncipe sobre sus relaciones sexuales causó revuelo, especialmente dentro de la familia real y la sociedad británica. A pesar de la controversia que giraba en torno a su vida personal, Jorge seguía siendo una figura popular en muchos círculos. Su carisma, encanto y buena apariencia le ganaron la adoración de muchos, y se le veía como un hombre apasionado que vivía la vida al máximo. Las indulgencias del príncipe, ya fueran en sus relaciones, en el alcohol o en el consumo de drogas, se convirtieron en parte de su persona pública. Sin embargo, bajo la superficie, Jorge era un hombre que luchaba por reconciliar sus deseos con el peso de sus responsabilidades reales. Su vida parecía ser una serie de contradicciones. Un hombre que buscaba la libertad, pero no podía escapar de las restricciones de su derecho de nacimiento, un príncipe que buscaba el placer, pero nunca pudo encontrar la satisfacción. Cuando el príncipe Jorge se casó con la princesa Marina de Grecia y Dinamarca en 1934, muchos esperaban que la unión le proporcionara un sentido de estabilidad y propósito al joven duque. Marina era una mujer hermosa y elegante de una prominente familia europea, y el matrimonio fue celebrado como una unión de amor y relevancia política. La devoción de Jorge por Marina era evidente y la pareja tuvo 3 hijos juntos. Durante un tiempo, parecía que Jorge había encontrado una fuente de estabilidad en su vida familiar. Fue un esposo amoroso con Marina y un padre devoto para sus hijos. Sin embargo, incluso dentro de los límites de su matrimonio, el tormento interno de Jorge continuó acosándolo. Su necesidad constante de libertad personal y su deseo de aventura a menudo entraban en conflicto con su papel de esposo y padre.
A pesar de su amor por Marina y sus hijos, Jorge no pudo sacudirse completamente su deseo de una vida fuera de las expectativas reales. Fue este conflicto interno lo que hizo que su vida personal fuera tan turbulenta como su vida pública. Aunque su matrimonio parecía ofrecer estabilidad, no eliminó el sentimiento de falta de rumbo que lo acosó durante toda su vida. En medio de estas luchas personales, la decisión de Jorge de seguir una carrera en la Real Fuerza Aérea ejemplificó aún más su deseo de una vida fuera del molde real. Después de servir inicialmente en la Real Armada, Jorge encontró su verdadera vocación en la aviación. Su fascinación por volar le permitió seguir algo de lo que estaba apasionado y le dio un sentido de independencia y propósito que había anhelado. Esta elección de carrera, sin embargo, no estuvo exenta de peligros. El mundo de la aviación, en la década de 1930, todavía estaba en sus inicios, y muchos pilotos, incluido Jorge, enfrentaron riesgos significativos mientras empujaban los límites de los viajes aéreos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en 1939, la participación de Jorge en la Real Fuerza Aérea fue vista como una decisión noble y valiente. Era una época en la que se llamaba a muchos miembros de la familia real para servir a su país, y el rol de Jorge como piloto se consideraba un acto valiente y desinteresado. Pero, trágicamente, fue durante este período de servicio cuando su vida llegaría a un trágico final. El 25 de agosto de 1942, el príncipe Jorge, duque de Kent, murió en un accidente aéreo, mientras cumplía una misión para la Real Fuerza Aérea. Su muerte fue considerada un accidente, pero rápidamente comenzaron a circular teorías conspirativas en torno al accidente. Algunos creían que la muerte del príncipe fue el resultado de un juego sucio, mientras que otros especulaban que fue causada por un mal funcionamiento o un error de juicio. El misterio que rodeaba la muerte de Jorge solo añadió más intriga a la que había rodeado su vida. La pérdida de Jorge fue un golpe devastador para la familia real, y su fallecimiento marcó el fin de un capítulo turbulento en la historia de la realeza británica. Aunque su muerte estuvo rodeada de misterio, una cosa estaba clara. El príncipe Jorge había sido un hombre atrapado entre dos mundos, uno de deber real y expectativas, y otro de deseo personal y libertad. Su vida fue una de contradicciones, marcada tanto por el escándalo como por la devoción, y su trágica muerte dejó muchas preguntas sin respuesta. En los años posteriores, el legado del príncipe Jorge fue moldeado por los mitos y rumores que rodearon su vida. El príncipe, que había sido conocido por su indulgencia en placeres, su bisexualidad y su comportamiento imprudente, se convirtió en una figura de fascinación y misterio. Sin embargo, más allá de los rumores sensacionalistas, seguía siendo un hombre que había luchado por encontrar su lugar en el mundo. Un hombre que había anhelado la libertad, pero había estado atrapado por las limitaciones de su derecho de nacimiento. A medida que continuamos explorando la vida del príncipe Jorge, profundizamos más en las complejidades de su carácter. Examinaremos las relaciones que lo definieron, las decisiones que moldearon su camino y los trágicos eventos que llevaron a su prematura muerte. A través de esta exploración, buscamos descubrir al hombre detrás de los titulares y el escándalo. Un hombre cuya vida, aunque breve, sigue cautivando e intrigando a aquellos que buscan comprender las complejidades de la familia real británica. También examinaremos las implicaciones más amplias de la historia del príncipe Jorge, cómo su vida, marcada tanto por el privilegio como por la lucha,
refleja las experiencias de muchos miembros de la familia real que han venido antes y después de él. El príncipe Jorge, duque de Kent, puede haber sido un hombre que buscaba la libertad, pero también fue un hombre atrapado por el peso de las expectativas reales. Su historia es una de autodescubrimiento, de vivir a la sombra de una familia poderosa y de las trágicas consecuencias que pueden surgir cuando uno no puede reconciliar completamente los deseos personales con las demandas del deber. El príncipe Jorge, duque de Kent, sigue siendo una de las figuras más enigmáticas en la historia de la familia real británica. Su trágico final, una vida marcada por la rebelión, la indulgencia y las contradicciones, deja muchas preguntas que siguen persistiendo décadas después. ¿Qué lo motivó a buscar una vida que parecía estar en marcado contraste con las expectativas reales impuestas sobre él? ¿Cómo es que un hombre nacido en tal privilegio y lujo se vio atrapado entre el deber y el deseo y finalmente terminó su vida tan joven? Para entender completamente al príncipe Jorge, debemos examinar las fuerzas que moldearon su vida, su familia, su entorno y sus luchas internas que, aunque ocultas tras los muros de Sandringham y el Palacio de Buckingham, fueron profundamente sentidas. Cuando nació el príncipe Jorge, el mundo al que ingresó era uno de grandeza, pero también de transformación. A principios del siglo XX fue una época de grandes cambios sociales, ya que el antiguo orden mundial, con sus rígidas clases sociales y monarquías tradicionales, comenzaba a cambiar. La era eduardiana, en la que Jorge nació, estuvo marcada por un nivel sin precedentes de lujo, exceso y fascinación pública por la realeza. Al mismo tiempo, también fue una época de creciente escándalo e incertidumbre moral. La opulencia de la época ocultaba una corriente subterránea de exceso y decadencia moral, y el comportamiento de Jorge, a menudo salvaje e impredecible, no solo era un reflejo de los tiempos, sino también de su lucha por encontrar su lugar en este mundo cambiante. La vida del joven príncipe estuvo definida por la tensión entre sus deberes reales y sus deseos personales. Aunque nació miembro de una de las familias reales más famosas de Europa, el papel de Jorge en la monarquía nunca fue claro. Como segundo hijo, su futuro siempre fue incierto. No heredaría el trono, ni se esperaba que asumiera el papel tradicional de un monarca. En cambio, se le dejó encontrar su propio camino dentro de la familia real, y al hacerlo, exploró muchas avenidas diferentes en un intento de satisfacer su anhelo de propósito. Uno de los aspectos más notables de la vida temprana de Jorge fue su profundo sentimiento de insatisfacción con las responsabilidades que venían con su nacimiento real. Como joven, se esperaba que asumiera la responsabilidad que conllevaba su título, pero Jorge encontraba las formalidades de la vida real sofocantes. En cambio, anhelaba aventura, y este deseo se manifestó en su pasión por la vela y los coches. Estos no eran solo pasatiempos para Jorge, sino que representaban los medios por los cuales podía escapar del peso de su herencia real. Su búsqueda de estas actividades representaba su deseo de libertad del rígido entorno que definía su vida. Sin embargo, mientras que su búsqueda de aventura le proporcionaba a Jorge una escapatoria de las ataduras del deber real, también lo llevaba por un camino plagado de escándalos y excesos. El estilo de vida hedonista de Jorge se convirtió en tema de muchos chismes, especialmente con respecto a su sexualidad. Como con muchos miembros de la familia real de esa época, su vida privada fue llevada al ojo público. Los rumores sobre las relaciones de Jorge con hombres y mujeres se difundieron rápidamente, y la bisexualidad del príncipe
se convirtió en un secreto a voces, aunque nunca fue públicamente reconocido. La libertad sexual que buscaba estaba en directo conflicto con las expectativas sociales de la época, y este choque entre su vida personal y las expectativas impuestas por su familia y la sociedad creó una tormenta de intriga y controversia. Para una familia real que se enorgullecía de la discreción y la propiedad, el comportamiento de Jorge era escandaloso. Sus escapadas sexuales no solo fueron un desafío al código moral tradicional de la época, sino también un reto directo a la imagen de la familia real como modelos de virtud. La vida amorosa del príncipe, junto con su indulgencia en alcohol y drogas, se convirtió en el centro de la atención mediática y se le pintó como un playboy, viviendo una vida de excesos y autoindulgencia. La prensa se apresuró a capitalizar sobre la aparente imprudencia de Jorge, a menudo sensacionalizando sus relaciones y elecciones de estilo de vida para alimentar la fascinación pública por su vida personal. Pero detrás de los rumores y los chismes sensacionalistas, había más en Jorge que una simple persona escandalosa. Aquellos que lo conocían personalmente lo describían a menudo como un hombre de gran encanto, calidez e inteligencia. Era profundamente apasionado por las cosas que amaba, ya fueran su familia, su amor por la aviación o sus aventuras en el agua. Mientras que su comportamiento podría haber parecido imprudente para algunos, también era un reflejo de sus luchas internas, su dificultad para encontrar un propósito significativo en la vida mientras estaba atrapado en el mundo del deber real. A pesar de las apariencias externas de excesos, Jorge era un hombre que buscaba su propia identidad y luchaba con su papel dentro de la familia real. Su matrimonio con la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, en 1934, marcó otro punto de inflexión en la vida de Jorge. Para muchos, el matrimonio parecía un paso natural para un príncipe que se esperaba que finalmente se estableciera y asumiera un papel más tradicional dentro de la familia real. Marina era una mujer de gracia y belleza, y su unión fue celebrada por el público. Sin embargo, como con gran parte de la vida de Jorge, el matrimonio no estuvo exento de complicaciones. Aunque estaba profundamente dedicado a Marina, su insatisfacción subyacente con su papel dentro de la familia real nunca desapareció por completo. El conflicto interno que sentía entre su amor por su esposa y su deseo de libertad personal fue una fuente constante de tensión en su relación. Sin embargo, su vida familiar parecía ofrecerle a Jorge un sentido de estabilidad y propósito. Juntos, tuvieron 3 hijos: el príncipe Eduardo, la princesa Alexandra y el príncipe Miguel. Como padre, Jorge fue descrito como amoroso y devoto, aunque sus luchas personales nunca cesaron completamente. Continuó sintiendo el tirón de sus propios deseos de aventura, libertad e independencia, lo que a menudo entraba en conflicto con las responsabilidades que tenía como esposo y padre. Fue este conflicto interno no resuelto lo que finalmente llevó a Jorge a buscar una nueva forma de propósito, una que pudiera ofrecerle tanto emoción como un sentido del deber. En 1939, con la guerra amenazando a Europa, Jorge tomó la decisión de unirse a la Real Fuerza Aérea, una elección que parecía estar impulsada por su deseo de aventura y la oportunidad de demostrarse a sí mismo en un nuevo y peligroso campo. En una época en la que muchos miembros de la familia real se disponían a servir a su país durante la Segunda Guerra Mundial, la decisión de Jorge fue vista como noble y valiente. Fue una oportunidad para salir de la sombra de su linaje real y demostrar que era capaz de servir por derecho propio.
Desafortunadamente, esta búsqueda de propósito y aventura terminaría en tragedia. El 25 de agosto de 1942, mientras piloteaba un avión durante una misión, el príncipe Jorge murió en un accidente. Su muerte, a los 39 años, fue un golpe devastador para la familia real y para aquellos que admiraban su valentía y espíritu. La explicación oficial del accidente fue que fue un accidente, pero como con gran parte de la vida de Jorge, las circunstancias que rodearon su muerte siguen envueltas en misterio. Algunos especularon que el accidente pudo haber sido el resultado de un error del piloto, mientras que otros sugirieron que formaba parte de una conspiración más grande. Es posible que nunca se conozca la causa verdadera del accidente, pero lo que está claro es que la muerte de Jorge marcó el final de una vida que estuvo llena de brillantez y tragedia. Tras su muerte, Jorge fue llorado por su familia, pero su legado quedaría siempre nublado por los escándalos y rumores que lo rodearon durante su vida. Su bisexualidad, su comportamiento imprudente y su muerte prematura contribuyeron al misterio perdurable de quién era realmente. Sin embargo, incluso en la muerte, la vida del príncipe Jorge sigue siendo un símbolo perdurable de las complejidades que enfrentan aquellos nacidos en la familia real. Su vida, aunque breve, sirve como un recordatorio conmovedor de las luchas entre el deber y el deseo, la libertad y la responsabilidad, que muchos miembros de la familia real han enfrentado a lo largo de la historia. El príncipe Jorge, duque de Kent, fue un hombre cuya vida fue tan fascinante como trágica. Nacido en la familia real, se esperaba que siguiera el camino tradicional del deber y el honor. Pero él constantemente buscó liberarse de esas restricciones. Su amor por la aventura, los deportes y su búsqueda de libertad personal lo llevaron por un camino de exceso y escándalo, ganándose una reputación que a menudo opacaba sus cualidades más entrañables. Detrás de los rumores sobre su bisexualidad, su indulgencia en el alcohol y su comportamiento imprudente, había un hombre que luchaba por encontrar su lugar dentro de la rígida estructura de la realeza. Su matrimonio con la princesa Marina y su devoción a sus hijos revelaron un lado tierno del príncipe. Pero el conflicto interno entre el deber y el deseo nunca lo abandonó verdaderamente. Su trágica muerte, a los 39 años, mientras servía en la Real Fuerza Aérea, marcó el abrupto final de una vida llena de potencial, pero también plagada de contradicciones. A pesar de los escándalos que lo acosaron, el legado del príncipe Jorge no es solo una historia de excesos. Es la historia de un hombre atrapado entre dos mundos, uno de expectativas reales y otro de anhelos personales. En última instancia, la vida y la muerte del príncipe Jorge reflejan las complejidades de nacer en un inmenso privilegio y bajo el escrutinio público. Fue una figura de contradicciones, rebelde y real, aventurero y hombre de familia, que a pesar de sus luchas sigue siendo un símbolo conmovedor de los desafíos que enfrentan aquellos que buscan equilibrar la libertad personal con el peso de la responsabilidad. Su historia es un recordatorio de que, incluso en el mundo de la realeza, los deseos y defectos humanos son universales. Y a veces, las mayores batallas son las que se libran por dentro. Gracias por ver. Si lo encuentras interesante, aquí tienes otro video interesante.